La tabla periódica cuenta con 18 columnas y 7 filas. Las columnas son llamadas grupos y las filas periodos, que más adelante explicaré. Algunas veces la tabla puede estar coloreada por sus principales clasificaciones: metales, no metales y metaloides. Los metales son elementos que generalmente poseen brillo, son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, y son buenos conductores de calor y electricidad. Por otro lado, los no metales por lo general son gases o sólidos, excepto el bromo, que es líquido a temperatura ambiente. Son quebradizos, opacos, malos conductores de calor y la electricidad. Por su parte, los metaloides tienen características tanto de metales como de no metales, por lo que no pertenecen a los metales ni a los no metales. En la tabla periódica, los elementos están ordenados de forma que aquellos con propiedades químicas semejantes se encuentren situados cerca uno de otro. Los elementos se distribuyen en filas horizontales llamadas periodos, pero los periodos no son todos iguales, sino que el número de elementos que contienen va cambiando, aumentando al bajar la tabla periódica. El primer periodo tiene solo 2 elementos, el segundo y tercero periodo tienen 8 elementos, el cuarto y quinto periodos tienen 18, el sexto periodo tiene 32 elementos y el séptimo no tiene los 32 elementos porque está incompleto. Estos dos últimos periodos tienen 14 elementos separados. Para no alargar demasiado la tabla y facilitar su comprensión en ella, el periodo que ocupa un elemento coincide con su última capa electrónica, es decir, un elemento con 5 capas electrónicas estará en el quinto periodo. El hierro, por ejemplo, pertenece al cuarto periodo, ya que tiene 4 capas electrónicas. Las columnas de la tabla reciben el nombre de grupos. Existen 18 grupos, numerados desde el número 1 al 18. Los elementos situados en 2 filas fuera de la tabla pertenecen al grupo 3. En un grupo, las propiedades químicas son similares, porque todos los elementos del grupo tienen el mismo número de electrones en su última o últimas capas. Así, si nos fijamos en la configuración electrónica de los elementos del primer grupo, el grupo 1 o alcalinos, la configuración electrónica de su última capa es igual, variando únicamente el periodo de elementos. Átomo es la porción más pequeña de cualquier elemento químico, que puede dividirse y que dispone de existencia independiente. Los átomos están compuestos por electrones que orbitan en torno a un núcleo con neutrones y protones. Los átomos de diferentes elementos presentan distintas cantidades de protones. El número atómico, que se identifica con la letra Z por el término alemán Zahl, indica la cantidad de protones que se encuentran presente en el núcleo de un átomo. Este número, por lo tanto, se encarga de definir la configuración electrónica del átomo y permite el ordenamiento de los diversos elementos químicos en la tabla periódica, que comiencen con el hidrógeno y siguen con el helio, el litio, el berilio, el boro, el carbono y el nitrógeno. Asimismo, tenemos que añadir que ese número de protones que existe en el núcleo de un átomo en concreto es igual al número de electrones que lo rodea, en lo que se da en llamar corteza. La lista de los elementos químicos establecidos en base al número atómico de los mismos podemos determinar que está encabezada por estos 10 elementos. Con el 1 el hidrógeno, con el 2 el helio, el 3 es para el litio, el 4 es el berilio, el 5 lo ocupa el boro, el 6 el carbono, el 7 el nitrógeno, el 8 el oxígeno, el 9 el flúor y el 10 el neón. A ello podemos añadir también que en total dicho listado está formado por un total de 115 elementos químicos, siendo el último de ellos el uranio. Presuntamente este es un gas noble incoloro que tiene como símbolo temporal el signo UO. Aquí describiré el símbolo químico
del sodio. Su número atómico es el número 11. El símbolo es Na. Su número de oxidación es +1. Su estado de agregación sólido. Y su masa atómica corresponde al 22.98. La masa atómica es la masa promedio de las masas de todos los isótopos naturales de un elemento. Es importante identificar los compuestos con o sin carbono, ya que logramos identificar las estructuras para compuestos más complejos. Conocemos cómo funcionan los compuestos en función al carbón. Conocemos la medida energética. Todo compuesto con carbón produce mayor combustión que los sin carbón. Se establece la relación entre los compuestos necesarios para la vida y organismos vivos. Podemos calificar y comparar para lograr obtener compuestos más estables pero menos complejos. Los compuestos orgánicos poseen carbono, mientras que los inorgánicos no. Ejemplos de compuestos orgánicos son azúcares, alcohol, madera, diamantes, proteínas, y de los inorgánicos está el ácido cítrico, amoníaco, nitrógeno, bicarbonato de sodio, agua y dióxido de carbono. La tabla periódica tiene distintos usos. Entre los más destacados se encuentran conocer el símbolo del elemento químico, conocer el nombre del elemento, saber el número atómico del elemento, familiarizarse con la masa atómica del elemento, identificar qué significan los periodos y los grupos de la tabla periódica, identificar los tipos de elementos, mostrar las distintas tendencias, periodicidad, entre ellas el radio atómico, la energía de